Bien, en esta ocasión vamos a hablar del amplificador operacional, que en su cotación se conoce como PAM. ¿Cómo son los amplificadores operacionales? De inicio son importantes especificar que son circuitos integrados que no son dispositivos como el transistor o el diodo. Y aquí en las imágenes podemos ver el ejemplo de alguno de ellos que para algunas matrículas podemos observar. Son encapsulados que poseen 8 terminales. El símbolo esquemático que tienen lo podemos ver, lo tienen en la parte de arriba. Podemos ver que en la configuración básica tienen una salida y tienen dos entradas, a la que se le conoce como inversora con el signo negativo y la no inversora con el signo positivo. Y al lado derecho vemos el mismo símbolo, pero ahora con las terminales de polarización, como B más y B menos, que nos hacen referencia a una fuente de alimentación cinética. Y si recordamos, pues este tipo de fuentes pues presentan igual magnitud, pero signo contrario. Por ejemplo, más 12 volts y menos 12 volts. En la parte de abajo a la izquierda podemos observar la construcción interna de un amplificador operacional y notamos que en la mayoría de los componentes vemos la presencia de los transistores. Finalmente del lado derecho vemos nuevamente el encapsulado de OPAM comercial y vemos internamente cómo se distribuyen sus terminales. Para poner en entender el funcionamiento del amplificador operacional es necesario hacer la comparación entre el comportamiento como del lado ideal y el modelo práctico o real. Vemos en el lado izquierdo que aparecen diferentes características como el voltaje de entrada, la impedancia de entrada, la ganancia y la impedancia de salida, además del voltaje de salida. En el caso ideal, la ganancia de voltaje que se obtiene a la salida es infinita. Esto nos da a entender que independientemente de la entrada que tengamos, esta señal será amplificada sin ningún límite, lo cual es la realidad, centrándose en que el voltaje o la excursión máxima que se puede tener a la salida de un amplificador operacional está controlado por el voltaje de polarización en DC que tiene el mismo. Por ejemplo, que tiene 15, 12 volts, dependiendo del caso, la impedancia de entrada que presenta. El modelo ideal de la PAM se asume como infinito, como podemos ver acá entre las terminales. Esta impedancia de entrada, de hecho, se aproxima a lo que es un circuito abierto, lo que nos da a entender que no hay circulación de corriente a través de las terminales de entrada. Esto es importante porque con esto se evitará que haya pérdidas de potencia en el amplificador operacional, lo que puede también cambiar la ganancia de salida. Normalmente esto se puede modelar como si fuera un divisor de voltaje. Por ejemplo, acá en la imagen de abajo, esta fuente representaría a la fuente del señal, que es la que se va o se busca amplificar en el amplificador operacional. R1 representa esa resistencia de la fuente, esa fuente de señal, y R2 representaría la impedancia de entrada que tiene el amplificador operacional, de tal manera que si este es muy grande, pues prácticamente todo el voltaje de la fuente de señal va a aparecer entre sus terminales y no va a haber disipación de potencia. También vemos que el ancho de banda, en caso del amplificador operacional, se asume como infinito. Ese ancho de banda pues es un rango de frecuencias y se puede pasar o amplificar sin pérdidas de potencia, lo cual el modelo práctico no va a suceder. Y finalmente, el otro parámetro que se considera o la otra característica es la impedancia de salida, que se asume como cero. Quiere decir que independientemente de la corriente que demande o que consuma una carga, el voltaje de salida no se va a ver afectado. Y nuevamente se puede modelar como un divisor de voltaje. Ahora ven la salida del amplificador operacional. R1 representaría a la impedancia de salida y R2 representaría a la carga. De tal manera que si R1, que es la impedancia de salida, vale 0, pues todo el voltaje de la fuente aparecería en el resistor y no habrá caídas de voltaje. En el modelo práctico que vemos acá en el esquema en la parte superior derecha, ahora vemos que la impedancia de entrada se modela como un resistor. Si hay una ganancia de voltaje a la salida, y la misma impedancia tiene un valor, vamos a decir, medible. Por lo tanto, en el modelo práctico se asume que la ganancia de voltaje, por supuesto que va a ser muy alta, pero no va a ser infinita, que la impedancia de entrada va a ser muy alta,
pero tampoco va a ser infinita. Esto nos dice que va a haber sí una circulación de corriente, una disipación de potencias en el amplificador operacional, pero que tampoco no permitirá que se caiga mucho el valor de la fuente, es la que se quiere de hecho amplificar. Y finalmente la impedancia ya es muy baja, es un valor ya muy real, que no haya una caída de voltaje representativa en la carga que se va a ver en esta señal de salida. El diagrama de bloques sintonos de un OPAMP, en general, como podemos ver en este esquema, está compuesto por tres etapas principales, que la que vamos a abordar en la sección siguiente es la que tiene que ver con el amplificador diferencial. Con esto que hemos visto, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las terminales de un OPAMP básico? ¿Cuáles son algunas de sus características en el modelo ideal? ¿Y cuáles son también algunas de sus características de un OPAMP práctico, real? Y ahora vamos a ver los modos de entrada del OPAMP. Esto quiere decir que cómo se aplican las señales y cómo se va a conectar. Y esto que va a dar lugar a la salida del PAM entre en términos de la señal de amplificada. Los modos de entrada que tiene son el modo diferencial y el modo común. Vamos a hablar inicialmente del modo diferencial, que tenemos dos casos. El primero es cuando la señal se aplica a un de las entradas y la otra se conecta a tierra. La otra podemos ver cuando se aplica en la entrada inversora y cuando la señal ahora se aplica en la entrada no inversora y las otras terminales o la otra terminal va conectada a tierra. ¿Cuál es el otro caso del modo diferencial? Donde podemos ver en la parte de abajo cuando se aplican señales de polaridad opuesta para las entradas como se ven estas fuentes de señal. Y bueno, el equivalente sería ventajas en ambas terminales para el modo diferencial. Vamos a abordar primero cuando la señal se aplica a una de las entradas y la otra a tierra. En este cuadro amarillo se dice que la señal que se va a obtener a la más salida y compartiendo a que se aplica a la terminal, pues va a ser eso, una señal amplificada pero de la misma polaridad. ¿Qué pasa cuando ahora la señal se aplica a la terminal inversora? Como podemos ver, sí se va a amplificar la señal, pero va a aparecer invertida o con diferente polaridad. O también se puede decir que aparece desfasada. ¿Qué pasa en el modo diferencial cuando se aplican señales de polaridad opuestas a las entradas? Que la salida va a estar amplificada y que corresponde a la diferencial de las señales que se aplican tanto en la entrada inversora como en la no inversora. Ahora sí vamos en el otro modo, que es el modo común. En este caso, observemos la gráfica de arriba, que se puede ver que se aplican dos señales que tienen las mismas características, misma fase, misma frecuencia y por supuesto también misma amplitud. Y el resultado podría ser esto. Con trabajar este tipo de circuitos con la PAM va a resultar en una cancelación de las señales y el voltaje de salida es cero. Entonces viene la pregunta, ¿para qué ingreso señales con amplificador operacional si no se van a amplificar? Y al final la terminal o la salida va a ser igual a cero. Esto tiene que ver con una característica del amplificador operacional que se le conoce como la condición de rechazo en modo común y que tiene como objetivo atenuar o eliminar entradas indeseadas en el amplificador operacional. Esas señales pues tienen las mismas características, misma amplitud y pues no aparecen en la salida, de tal manera que a la salida del amplificador operacional solo se observará la amplificación de la diferencia de la señal que se aplique a las entradas. Para valorar la eficiencia del amplificador de la operacional, para tanto hacer su función básica como para eliminar señales indeseadas, se utiliza un concepto que se conoce como la razón de rechazo en un mundo común o como abreviatura CMRR. Y esta se define como el cociente entre la ganancia de voltaje a los abiertos y la ganancia en modo común. ¿Qué representa la ganancia en el modo común y en el lado abierto? Como podemos ver en la parte de abajo, es la ganancia de voltaje interna que tiene el OPAMP,
que es el cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, siempre y cuando no haya componentes externos. Entonces, cuando la ganancia de voltaje diferencial en el lazo abierto es muy grande en comparación al modo común, esto normalmente se tiene, pero entre más grande sea la razón de rechazo en modo común, será una mejor eficiencia en la amplificación del op-amp y en la eliminación de señales no deseadas. También esta razón de rechazo en modo común se presenta a través del uso de los decibeles y la expresión cambia. Esta forma, 20 logaritmo multiplicado por el cociente de las cantidades ya antes mencionadas. Y vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos este caso, dos señales de las mismas características en la entrada, lo que nos da cuenta que el op-amp va a presentar esta característica de rechazo en modo común y va a tratar de tener esas dos señales indeseadas. Y dice el ejemplo, calcular la CMRR de un op-amp con una ganancia de lazo abierto de 100.000 y una ganancia en modo común de 0.4. De tal manera que hacemos la cuenta, dividimos ambas cantidades y nos da que la razón de rechazo de modo común es 250.000, una cantidad dimensional. Y en decibeles, como ya lo hemos expresado, este valor se va a los 108. ¿Cuál es la exclusión máxima de voltaje que tiene el amplificador operacional? Un valor mencionado que si al principio está limitada, como se ve acá en la estrella, por el valor de la fuente. El voltaje de salida pico a pico no puede ser mayor al voltaje de la fuente. De manera general se puede encontrar una mayor sea el valor de resistencia, el voltaje de salida también será más grande. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si con una resistencia de 2 kilo ohms para una fuente simétrica de más o menos 15 volts, tenemos un voltaje en la resistencia de carga de 2 kilo ohms, de 13 volts. Si esa resistencia de carga se incrementa, por ejemplo, a 4 o 5 kilo ohms, el voltaje de salida que se podría encontrar en este resistor sería de 14 volts, lo que se está aproximando al valor de la fuente que hemos mencionado, que es de 15 volts. Podríamos responder las siguientes preguntas, que es ¿qué diferencia existe entre el modo diferencial y una y dos terminales? ¿Qué significa el rechazo en modo común de un op-amp? ¿Y qué relación existe entre el voltaje de salida del op-amp y el valor